desarrollo que tenemos tiene que ver básicamente con una necesidad que nosotros identificamos hace ya muchos años, y es la necesidad de que la medicina de alto nivel, la medicina de calidad, de vanguardia, sea accesible a la mayoría de las personas. Hoy en día, si uno tiene los recursos, uno puede acceder a diagnóstico molecular o a la medicina más avanzada. Sin embargo, no está accesible para toda la población. Nosotros creemos que utilizando tecnología podemos reducir notablemente los costos de la medicina molecular y de todo lo involucrado con el diagnóstico molecular, de tal forma que pudiera ser accesible en cualquier hospital. Realmente lo que va a sacar adelante este país es la educación, la inversión en educación de calidad y la inversión en generación de conocimiento que sea aplicado de forma directa y expedita a una economía basada en el conocimiento. Con nosotros el doctor Luis Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Déjeme decirle cómo contactamos al doctor. Hace exactamente como 4 o 5 meses presentamos una nota en donde él, en conversación con Canal 11, dio a conocer cosas que estaba haciendo. Y ahora, revisando su currículum, pues dijimos, es una oportunidad maravillosa. Y bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Javier, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo estar aquí contigo. Oye, y eres de la UAM Xochimilco. Exacto, además los dos salimos de ahí, ¿verdad? Ahí anduvimos. Exacto. ¿De qué generación eres de la UAM? La 9ª generación de medicina. Entré en el 78, terminé en el 85. En el 78, 85, claro. Sí. Y además ya los edificios eran otra cosa, ya eso había avanzado un poco, ¿no? Bueno, fui hace poco porque mis hijas van en el Colegio Madrid, que está ahí muy cerquita. Sí, que está relativamente al ladito. Y cómo ha cambiado la UAM, es increíble, ha cambiado para bien, creo yo. Sí. Pues sí, fíjate, además yo creo que ahí fue la labor de mucha gente. La UAM ya es una universidad auténticamente consolidada en el país. Claro. Bueno, cuando nosotros estuvimos ahí todavía quizá existía un poco la duda de cuál era el futuro de la UAM, ¿no? Los gallineros. Además, con todo este sistema Harvard y demás que estaban implementando en México, pues era todo un experimento. Nosotros creo que fuimos un experimento, ¿no? El sistema modular, ¿no? Es el sistema modular, exactamente. Yo me acuerdo que llegué a dar clases al sistema modular y me decían, te vamos a dar un curso para que sepas cómo se tiene que dar un módulo, ¿no? Exacto. Y supongo que ustedes como alumnos lo padecieron los primeros meses, pues, ¿no? Y creo que era y sigue siendo una carrera de medicina un tanto sui generis. Sí. Porque en el primer trimestre vamos todos juntos, sociales, biológicas, claro, todos, ¿no? El tronco común. El tronco común, conocimiento y sociedad. O sea, de entrada es prácticamente el universo, ¿no? Conocimiento y sociedad, pues ¿qué más cabe ahí, no? O sea, está todo, ¿no? Y empiezas a revisar, pues, a los textos de Marx, El Capital, ¿no? Lenin, etcétera. Y uno como médico dice, bueno, o sea, ¿dónde está el bisturí? bisturí? Empieza la medicina? ¿Dónde está el bisturí? ¿No? ¿Dónde empieza la cirugía? No, primero tienes que echar a Mao Zedong, las tesis de Mao Zedong, etcétera, ¿no? Entonces, un experimento muy divertido, creo yo, muy interesante. Muy interesante. Sales con una visión más global, mucho más global que si solamente estudiaras una medicina más tradicional, creo yo. La medicina en la metropolitana creo que también tenía, no sé si siga teniendo, un tinte muy social. Sí, ¿no? era identificado por eso. Muy identificado por eso. De hecho, a mí me influyó muchísimo porque yo hice mi servicio social en la selva Lacandona, en Chiapas, en medio de la selva. Mira, y luego lo que pasó después. Sí. Que mucha gente se fue para allá, de la UAM. Mucha gente se fue para allá. No sé, yo no voy a decir si participaron o no en el movimiento zapatista, pero es muy probable que muchos han sido simpatizantes, al menos de muchas experiencias que había. Es muy posible. Oye, ¿qué fuiste a hacer allá? Fui a hacer mi servicio social en la selva. Estaba en medio de la nada. De hecho, Ocosingo era para mí la civilización. Fíjate. Que era un pueblito, pues, no sé, a lo mejor de 1000 habitantes, ¿no? Era una cosa muy pequeña. Llegaba a Ocosingo y había 2 opciones para entrar a la selva. O te echabas 2 días caminando, o tomabas una avioneta que era la que metía y sacaba también comida de la selva. Pero estas avionetas aterrizaban en un campo que habían
medio limpiado para que bajara la avioneta. Entonces era una experiencia verdaderamente aterradora entrar en avioneta. Yo prefería caminar los 2 días o en caballo o como podía, ¿no? Porque Claro. entré un par de veces en avioneta y dije, hasta aquí, ¿no? O sea, esto es Oye, un deporte extremo. ¿Por qué, deporte extremo? ¿Por qué estudiaste medicina, doctor? Tuve una influencia muy grande de un tío al que quiero muchísimo, hermano de mi padre, que era médico, y el convivir con él desde chico yo creo que me dirigió mucho hacia la carrera de medicina. Yo veía cómo su trato con los pacientes, cómo ayudaba a la gente, y dije, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ayudar a la gente, yo quiero resolverle problemas a la gente, médicos, ¿no? Y yo creo que esa fue una influencia muy grande cuando estaba creciendo durante la ¿Tu papá primaria qué y se secundaria. dedicaba, Mi papá era ingeniero civil. Él trabajó en varias cosas del gobierno. Él estudió ingeniería civil, pero él también estaba muy contento de que fuera médico. Yo. Sí, tu mamá también. Mi mamá, desde Bueno, luego, también. oye, es que siempre dicen las familias, a mí no me pasó, que soy de una familia numerosa, pero nadie estudió medicina, ¿no? Pero digamos, un afán o un anhelo de las familias es que tengan un doctor en casa, ¿no? Claro, claro. Al final no practico la medicina porque me dedico a hacer investigación, claro, claro. pero creo que el tipo de investigación que hago está muy influido por la carrera de medicina, porque gran parte de la investigación que hacemos tiene que ver con resolver problemas médicos. Este acercamiento, Luis, de la medicina a la medicina, digamos, se da por esta influencia, pero tú en tu vida así privada, ¿imaginabas algo así? ¿O cuando decidiste la carrera no hubo algún tipo de duda de otra carrera? Que esto lo platico mucho con científicos como tú, porque de repente uno los ve tan seguros que uno dice, estos desde que tenían 3 años sabían qué iban a hacer en la vida, ¿no? Mira, yo cuando estaba en el colegio de bachilleres tuve la oportunidad... ¿Cuál bachilleres? ¿Perdón? ¿En cuál bachilleres? En el de 100 metros. Ah, claro. Oh, hijo, Ahí. oye, de la UAM hasta allá, sí No, que es fue. que la casa de mis padres estaba en la colonia industrial muy cerca de la Basílica de Guadalupe, entonces no estaba tan lejos ir a 100 metros. Claro, pero de ahí a la UAM. Pero de ahí a la UAM sí me eché unas trayectorias en metro, toda la línea, creo que es la 2 o no sé cuál. Oye, es la y línea. no llegaba todavía hasta... No, llegaba a Tasqueña, A Tasqueña. y de ahí tenía que cruzar campos con vacas, porque ahorita ya todo Villacuapa está poblado, Sí, pero sí, antes sí. era como rancherías, ¿no? Sí, sí, sí. Tenías que cruzar todo eso para llegar a Era la UAM. misma ruta que yo seguía. Sí, ¿cierto? claro. Oye, a ver, y entonces en todo este proceso, digamos, pensar otra carrera, imaginar otra carrera, no estaba en ti. Mira, cuando yo estaba en el colegio de bachilleres tuve la oportunidad de que me diera una clase Monsiváis. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis. Mira, Entonces yo dije, no, pues yo como que me gusta, quiero ser escritor, ¿no? Entonces, de hecho, el tronco común que hice en bachilleres no fue ciencias biológicas, sino fue el para área ir a sociales. sociales. La área X, 3, área X, números sociales. Pero era sociales. Sociales. Y mi idea era, pues yo voy a ser como Carlos Monsiváis, yo voy a ser escritor y está padre eso de estar escribiendo, me gusta la idea, ¿no? Después fue muy influido también por la poesía, me gustaba mucho Carlos Pellicer, me gustaba muchísimo Jaime Sabines, entonces yo dije, no, pues escritor está padre, pero se me hace que mejor poeta. Pero Oye, en segundo de prepa. en primero, segundo de Segundo de prepa prepa. andaba en estas cosas de la poesía y la escritura. Teníamos hasta un club donde nos juntábamos para Qué discutir, bien, qué padre. ¿no? Literatura y demás. Estaba muy metido en esto. Pero en el fondo yo sabía que en realidad iba a ser como un hobby. De hecho, hasta hoy en día escribo poesía un poco como hobby, ¿no? Porque lo que realmente a mí me gustaba era desarmar cosas y ver cómo funcionaban. Ese era como mi hit. Mi hit era desarmar cosas y ver Sí. cómo funcionaban. Las armaba y muchas veces no me sobraban piezas, pero algunas veces me sobraban piezas y entonces decía, pues aquí ya, a ver cómo funciona esto, porque creo que ya no lo pude armar Sí, bien, claro. Necesito ayuda. ¿no? Voy a necesitar ayuda, ¿no? En aquel entonces pues no había YouTube para ver en el Sí, video claro, cómo ¿no? lo rearmo, Sí. ¿no? Hoy en día pues te metes a la red y a ver, ya me sobraron 3 piezas, ahorita veo dónde las pongo, ¿no? Claro, y ahorita te dicen de YouTube por acá, más por allá. Oye, pero entonces, digamos, pero al final, eso tampoco tiene que ver con la medicina estrictamente. No tiene que ver con la medicina, pero cuando yo empecé a hacer medicina, en la UAM estaba muy influenciada la parte de hacer investigación, hacíamos Claro, investigación claro, con animales eso que era durante muy la bueno. carrera, ¿no? Entonces desarrollábamos, por ejemplo, procedimientos novedosos en cirugía para hacer bypasses, o sea, para hacer conexiones de arterias o cosas. Entonces eso era como investigación en cirugía.
y como que yo me di cuenta que lo que realmente me gustaba a mí era desarrollar cosas nuevas, inventar cosas, ¿no? Entonces sí me gustaba la medicina, pero me gustaba más inventar cosas relacionadas con aspectos médicos. Y eso fue lo que al final te lleva a estudiar la carrera, pero te lleva a otra parte de la medicina, que es auténticamente fuiste un producto de la UAM, de investigación. Exactamente. Oye, ¿cómo fue la carrera en la UAM? ¿Buena? Fue muy buena, creo yo, porque me permitió mantener estos primeros trimestres de conocimiento y sociedad y de esto, me permitió mantener esta parte del área X social que me gustaba, ¿no? De leer mucho, cuestiones no necesariamente biológicas. Entonces ahí discutes muchos textos sobre cuál es la forma mejor de aprender, el conocimiento, todas estas partes que llevas en los primeros trimestres de la UAM, ¿no? Los modelos educativos, claro, ¿no? Que estás en tronco divisional y 2 trimestres de tronco común y 2 trimestres de divisional. O sea, entrabas a la carrera después de un año. Exactamente. ¿Y eso no te frustraba un poco? No me frustraba porque a mí me parecía muy interesante. En el primer trimestre, pues, estás con todos, arquitectos, sociólogos, politólogos, todos mezclados. Es una olla ahí muy interesante, ¿no? Un experimento muy interesante. Después pasas al tronco común, donde ya estás más bien con gente que va a hacer química o enfermería o medicina. La verdad a mí me parecía más interesante la primera parte que la segunda, porque ahí ya las pláticas eran más dirigidas al área biológica y digo, me gusta, es interesante, pero pues también es súper interesante hablar con alguien que está interesado en ver, por ejemplo, los movimientos humanos a lo largo del desarrollo para la población de América, por ejemplo. No, hombre, claro. Qué cosa tan interesante, ¿no? Oye, y te aparecían ahí unos maestros formidables también. Formidables. Tenía muy buenos maestros, sobre todo creo en esas épocas donde se empezaba a meter este sistema de Harvard modular y donde en realidad no había un pizarrón con un maestro escribiendo, sino eran mesas redondas donde discutían todos, ¿no? Claro, todos alrededor. Llegabas al salón y no sabías quién era el maestro. Exactamente, no sabías quién era el maestro porque todos teníamos una silla en una mesa redonda, ¿no? Literalmente. ¿Qué pasó saliendo de la UAM? Saliendo de la UAM, después de haber hecho medicina en la selva, la verdad es que el vivir en la selva durante un año sin luz, en una comunidad donde no se hablaba español, se hablaba celtal. ¿Aprendiste? Aprendí, tuve que aprender porque no tenía forma de comunicarme con la gente a ver qué tenía, con los pacientes, ¿no? Entonces, ahí creo yo que esa parte me afectó mucho en forma positiva, me transformó mucho. Me hizo darme cuenta de cosas que uno da por sentado y que no las considera tan importantes, como el hecho de tener un switch y poder prender la luz, abrirle al agua y tener agua corriente sin tener que ir al río para bañarte o para lavar tu ropa, ¿no? En la selva la situación era desde recolectar leña para poder cocinar, ¿no? O irte de cacería para agarrarte pescuincle o venado para poder comer carne, aunque sea una vez al mes, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, un año. Qué bien. ¿Y venías para acá a veces o no? ¿Perdón? ¿Venías para la ciudad a veces, venías o no? Vine durante el año como 2 o 3 veces. ¿Qué hacían en tu casa? Es que estaba loco, yo creo. Porque además, ahorita no tengo cabello, pero en aquel entonces traía el cabello hasta por acá. La greña, ¿no? Como greña propia de la zona. Propia de la zona. Entonces, nada más me faltaba la vestimenta para hacer la candón, ¿no? Pero sí, claro. Todo lo demás lo tenía, ¿no? Entonces, es súper interesante. ¿Qué te decían? ¿Estás loco? Súper interesante. Sí, pues la mayoría de la gente pensaba que estaba loco. Que ¿Tus hermanos qué decían o qué? Pues mis amigos me decían, oye, pero ¿qué estás haciendo ahí? O sea, salí con buena calificación entonces yo podía haber escogido un superhospital en la Ciudad de México, el ABC o pero me fui al lugar más remoto, ¿no? Entonces todos me decían, pues estás loco, ¿qué vas a hacer ahí? Le digo, pues es que es una oportunidad muy importante para explorar algo que a lo mejor después ya no vuelves a lanzarte en una experiencia de ese tipo, ¿no? O sea, el servicio social es el momento para hacerlo. Después ya es muy difícil. Y te das cuenta, la verdad, de las cosas, qué importante resulta. Claro. Y algunos lo tomarán muy en serio, otros no, pero qué importante para cual fuera. Es que fíjate que es muy interesante porque el servicio social, la función es regresar un poco a la sociedad, ¿no? Claro. Pero si lo utilizas como una herramienta, lo que te da el servicio social a ti, yo creo que es más que lo que regresas a la sociedad. Sin duda, ¿eh? Lo que te transforma, lo que te cambia, eso es algo impresionante. Si lo sabes utilizar como una herramienta de cambio. Oye, fíjate, Luis, aquí hay 4 veces al año, 3 o 4 veces al año,
lo que llaman brigadas politécnicas. Ajá. Entonces los estudiantes se van, ahora con los sismos, allá en Oaxaca, Sí. se van 15 días y regresan, yo platico con ellos, he podido conversar con ellos, transformados. Algunos se quieren quedar, algunos incluso quieren regresar. Pero Eso es un gran regalo. Sí. Eso es un gran regalo porque te das cuenta que hay algo más que tu celular y Facebook y WhatsApp y las redes, ¿no? Sí. Te das cuenta que eso es algo que está pasando lamentablemente con estas nuevas generaciones, que no salen, su conexión con el mundo es a través del Internet, Sí. ¿no? Esa experiencia de irte a una comunidad claro, donde no hay internet, no hay nada y tienes que volver a hablar cara a cara con la gente es una transformación para es mucha gente. sensacional lo que dices. ¿Y qué pasó? Regresaste de Chiapas y... Regresé de Chiapas y hice el examen de residencia para hacer cirugía. Empecé a hacer cirugía en la Cruz Verde en Balbuena, pero estando ahí dije, es que yo sigo con este gusanito de que quiero inventar cosas. Y ahí haciendo cirugía en Balbuena, pues inventaba nuevos procedimientos o nuevas cosas para cerrar heridas o para arreglar, ¿no?, problemas. Y dije, no, es que esto no es, o sea, yo sigo con este gusanito, esta cosa que me está empujando hacia otro camino, ¿no? ¿Y era muy fuerte trabajar en la Cruz Verde? Fue muy fuerte. Estuve nada más un año ahí, pero era impresionante porque veías casos de todo tipo, cosas ¿Y impresionantes. en esos te metías? ¿Te podías meter? Claro, claro. De hecho, estábamos totalmente sobretrabajados ahí porque tenía una demanda de... Sí, claro, supongo. Ahí llegaban los casos más complicados, ¿no? Y podías ver cosas tremendas de gente que en la Plaza de Toros había sido cogido por un todo y tenía perforado totalmente el tórax, costillas rotas, pulmón perforado, o sea, unas cirugías brutales. Y tú decías, pues es la única cirugía, no, pero en una noche te echabas 4 o 3 de esas, ¿no? Entonces era un entrenamiento impresionante. Como cirujano es un entrenamiento increíble, porque tenías 4 o 3 cirugías en la noche las que aguantaras, ¿no? Sí. Una demanda, no dejaba de llegar gente con problemas, ¿no? ¿Es agotador físicamente para un doctor eso? ¿Para Es una súper doctora? agotador, mental y físicamente muy agotador. Porque además existe también el componente humano, que sabes que hay una persona ahí cuya vida depende de ti, ¿no? Sí. Y las limitaciones, porque no sé cómo esté ahora la Cruz Verde, pero en aquel entonces, pues las agujas las afilábamos y las esterilizábamos para reusarlas 4 o 5 veces. El hilo que sobraba de sutura lo guardabas para volverlo a esterilizar y reusar, porque teníamos realmente muy pocos recursos. Y esto estamos hablando de 1990. Estamos hablando del 86. 86. 1986, 87. ¿Dónde te agarró el temblor del 85? El temblor del 85. ¿Allá en Chiapas? No, ya había regresado, ya estaba en casa de mis padres y me tocó ahí, en casa de mis padres. También salí, tuve amigos médicos que lamentablemente no pudieron salir de hospitales. Perdí muchos, no muchos, pero varios amigos. Bueno, pues todo lo que pasó acá sí, fue una cosa en impresionante. Cuauhtémoc fue brutal, ¿no? Fue brutal. ¿Y te fuiste al extranjero alguna vez o no? Sí, en el 80 hice la maestría en la UAM, en la UNAM, perdón. Sí. Entro a la UNAM a hacer la maestría en investigación biomédica. Ya está ahora sí más metido a hacer ya investigación, experimentos y esto. Allá en CEU. No, estaba en Cuernavaca, fui de los fundadores del Instituto de Biotecnología, antes era el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología. Que está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Exactamente. Sí, lo conozco, es muy padre el espacio. Está muy bonito, un lugar muy bueno de primera línea a nivel mundial, diría yo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿2? Estuve ahí 2 años, después me ofrecieron hacer investigaciones en Houston, en el Baylor College of Medicine, en la Escuela de Medicina de Baylor, y me fui ahí para una estancia de 3 meses que terminó siendo 8 años. ¡Oh! A ver, y entonces el doctor, después de que estuvo en Chiapas, de que leía Monsiváis, de todo eso, dijo, yo regreso porque regreso, ¿o no? Estando en Estados Unidos, después de 8 años de vivir en Estados Unidos como turista, porque en realidad nunca te sientes como norteamericano, ¿no? Tus raíces mexicanas siguen siendo muy fuertes y nunca, siempre estás en como Houston, la ciudad. En la ciudad de Houston, sí. Con todas las maravillas de estar en el primer mundo, ¿no? Pero siempre con esta inquietud por regresar a tu país. En un congreso internacional en alguna parte de Estados Unidos, no recuerdo si fue San Francisco, en algún lugar, conozco al que en aquel entonces era director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, el doctor Antonio Peña, y él me dice, pues, ¿qué hace usted aquí?
pero es a México, ¿no? Porque él es muy chistoso, le hace estas bromas así de, ¿qué hace usted aquí? ¿No? Aquí no lo quieren, allá sí lo queremos, véngase. Entonces me dice, ¿por qué no se viene a fisiología celular? Y dije, bueno, pues siempre quise estar en la UNAM, ¿no? A mí me encanta Ciudad Universitaria, Sí, creo claro. que es un lugar fabuloso, ¿no? Sí. Entonces me regreso en el 95, me regreso y entro como investigador a la UNAM. Y eso ya de ahí a partir de ahora. De ahí ahora, con una pequeña estancia de 2 años en Alemania, porque me gano una beca muy, muy prestigiosa, muy importante, que es la Alexander von Humboldt, que da el gobierno alemán. Y me voy a hacer investigación a Alemania, a ¿Cuánto Múnich. tiempo? 2 años. Sí. Estuve 2 años allá y regreso. Contrastante con Houston. Pues es que es el nuevo continente y el viejo continente, ¿no? Sí. O sea, tienes todo el rollo norteamericano de la tecnología y todo nuevo, mucho metal, cristal por todos lados, y tienes Europa, ¿no? Alemania. Oye, además, que ¿en qué años de Berlín, ¿no? De Múnich, de todo el país, ¿no? Sí, cuando yo ya voy a Alemania, el muro pues ya había caído, sí. Entonces ves un Berlín que está efervescente, ¿no? Es verdaderamente como la Torre de Babel, escuchas todos los idiomas en Berlín, sí, ¿no? Claro. Todo el mundo se va a vivir a Berlín. Y Berlín está muy bonito. Está muy bonito. Como ciudad, muy bonito. Y en aquel entonces, te estoy hablando del 2000, todavía podías comprar un departamento en el centro de Berlín por nada. Era muy barato cuando cae el muro y empieza todo esto, ¿no? Hoy en día, la gente que compró en esa época, los departamentos hoy en el centro de Berlín están hicieron el negocio de su vida. Exactamente, hicieron el negocio de su vida. A ver, Luis, doctor, ¿cómo explicarle al público que nos está viendo qué es a lo que te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ahí metido en un laboratorio, ¿qué es lo que haces? Bueno, lo que hacemos es entender cómo funcionan los organismos desde una molécula hasta el organismo completo. Es todo un universo con muchos niveles y matices, ¿no? Y lo que nosotros estudiamos son las moléculas y tratamos de entender cómo estas moléculas forman a las células y cómo las células se comportan, porque en realidad las enfermedades inician con el mal funcionamiento de unas cuantas moléculas. Y estas moléculas alteran el funcionamiento de una célula, que altera el funcionamiento de muchas células y que termina siendo un problema de un órgano o de un tejido. Pero en realidad la enfermedad empieza a nivel molecular. Entonces, si nosotros logramos captar los primeros problemas, los primeros eventos de enfermedad a nivel molecular, podemos evitar que llegue a dañarse un órgano completo o un tejido o el organismo completo. Entonces, en lo que trabajamos nosotros es en tratar de entender cómo funcionan las moléculas en la célula. Pero una célula, pues, es como una ciudad. Hay una parte industrial donde se producen cosas, hay una parte donde hay mucho tráfico, ¿no? Y el tráfico, pues, son proteínas y lípidos y cosas que se están moviendo. Entonces, una célula es algo muy complejo. ¿Y cómo le haces? Utilizamos herramientas. ¿Tienes microscopio? ¿Tienes qué o qué? Tenemos formas directas e indirectas de estudiar las moléculas, porque en realidad nosotros no podemos ver una molécula. O sea, aún con una vista 20-20, lo más que puedes ver es a lo mejor medio milímetro. Que ¿no? es nada. Que son 500 micras, que es nada. ¿Y qué ves? Porque una célula tiene pues 10 micras de diámetro. Oye, 12 micras. ¿y qué ves ahí, doctor? Entonces utilizamos microscopios que magnifican mucho las cosas y ahí podemos ver células y podemos con algunos trucos inferir cómo ahí se ven las moléculas, aunque no las podemos ver, porque el límite de resolución de la microscopía es de alrededor de 250 nanómetros, que estamos hablando que eso es equivalente a un edificio comparado con una persona que es una molécula. Que está viendo eso. Entonces, imagínate que tu capacidad de visión podrías ver un edificio, pero no puedes ver a las personas. Entonces, no podemos ver moléculas, pero por algunos trucos que hacemos podemos inferir dónde están las moléculas y cómo se mueven y cómo se comportan. Nos están pasando cosas que antes no nos habían pasado. Sé que es muy obvio lo que te digo, pero en estas investigaciones estás descubriendo cosas nuevas, cosas que pudiera uno ver como cambios, incluso en las propias células, en los propios seres humanos, etcétera, ¿o no? Bueno, sí, hay muchas cosas que reflejan nuestro modo de vida actual, ¿no? Cuando la humanidad inició hace pues, miles de años, ¿no? Éramos cazadores, corríamos atrás de la presa,
Hoy en día tenemos una vida mucho más sedentaria y gran parte de nuestros problemas de salud se reflejan por esa vida sedentaria. O sea, ¿qué problemas tenemos? Pues problemas de obesidad, síndrome metabólico, problemas de diabetes, que son problemas relacionados a el estilo de vida actual. ¿Por qué dejamos de ser, es muy obvio, pero por qué la sociedad mexicana se dejó engordar con base a que era una sociedad que en principios del siglo pasado, hasta donde sé, era una sociedad que tendría a ser delgada más que obesa? Yo creo que hay varios factores. Existe un factor dieta, que definitivamente la gente hoy en día consume mucho más azúcar de lo que consumía antes, ¿no? Y muchas veces el azúcar que consumes ni siquiera la ves porque vienen las bebidas, o sea, los refrescos es una bomba de azúcar y a veces no nos damos cuenta que nos tomamos una lata de tu refresco preferido, no voy a decir marcas, pero cualquier marca es lo mismo y te estás tomando a lo mejor 40 cucharadas de azúcar sin darte cuenta y tú dices, pues fue una latita de refresco, ¿no? O sea, que son 200 mililitros de refresco, sí, claro. ¿no? Y entonces yo creo que un problema es la dieta que tenemos. Otro problema es que pues, la gente del siglo XVII, del XVIII caminaba mucho más que nosotros, ¿no? Porque no había escaleras eléctricas, no había elevadores. No había coches. No había coches o había autos a lo mejor más adelante, en el siglo XIX, en el XX había autos, porque incluso a principios del siglo XX la gente hacía más ejercicio y tenía una vida más sana. El problema de obesidad en México pues inicia a lo mejor hace 15 o 20 años, ¿no? Quizá 25 años empieza el problema de obesidad en México. Oye, y ahorita eso es lo que estás haciendo. Esa es tu investigación está en eso, diario. Tenemos varios proyectos. Un proyecto que rescaté de mi vida en la selva lacandona, porque en aquel entonces el programa de vacunación, yo trabajaba en esta copla que tenía el IMSS Coplamar, que era el IMSS en una asociación con la ONU para dar clínicas en lugares muy marginados, muy aislados. Yo estaba en una clínica de IMSS Coplamar en la selva y cómo funcionaba es que llegaba un helicóptero, te dejaba un termo con vacunas y te decía, aquí tienes esto, tienes que vacunar. Y yo le decía, pero es que vacunar a la selva, o sea, no, se me va a acabar el hielo, porque tengo que recorrer comunidades que a lo mejor están separadas por muchas horas, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué las vacunas tienen que ser refrigeradas? ¿Por qué no inventan una vacuna que puedas mantener a temperatura ambiente durante años? Y pues después de 40 años de esa pregunta logramos desarrollar una tecnología que tenemos ahora, que es uno de los proyectos que tenemos, que podemos mantener vacunas sin refrigeración. Eso está muy bien. Varios años. Sígueme platicando, doctor, porque nos vamos a sacar una foto de despedida de los viejos tiempos guameros. Perfecto. Muy bien. Y te agradezco mucho, doctor, que hayas venido. En verdad que muchísimo, y te felicito. Muchas gracias. Me parece que es poco el reconocimiento a veces.